Doctor, acá hay Sí. preguntas. A ver, Acá hay preguntas que han hecho. Roberto, ¿de qué manera puedo hacer en el proceso vinculante de otras leyes? ¿De qué manera lo puedo presentar o en qué tipo de documento? a ver, cuando yo me refería a los documentos en base a los vacíos o deficiencias, uno lo puede presentar argumentando en sus escritos de defensa, pidiendo, por ejemplo, si ustedes encontraron una norma en la cual prohíbe que se me aplique a mí una infracción porque es un delito, entonces nosotros podemos presentar un escrito argumentando eso, precisando el artículo, la ley, la norma, para que sea evaluado por el ente administrativo. Porque ustedes saben que la Oficina de Disciplina, cuando tiene investigaciones, antes de iniciar este procedimiento administrativo, la misma norma le dice, evalúa si tú sabes que este caso está ventilándose en el Ministerio Público, se está ventilando en el Foro Militar, o es un delito que va a ser, debe mandárselo al Ministerio Público, o es un delito de función que debe ser mandado al Foro Militar, tú tienes que evaluar antes de iniciar este procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? El ente de repente llegó, no evaluó esta situación y solamente inició. Entonces uno le puede argumentar esa situación, porque el ente al momento de valorar el hecho tiene que precisar esto, porque la norma le exige en saber ese tema. Entonces, cualquier documentación que pueda valer a su defensa, lo tienen que presentar a través de sus escritos, nada más, ¿no? Lo presentan al ente para que sea evaluado por ellos en la parte, claro, que respecta a nuestros temas. Esa sería la respuesta, señor Flores. Muy bien, muchas gracias. Acá hay otro. Maritza dice, el descargo con la presencia física de sancionado va escrito en la orden de sanción o se debe realizar otra acta indicando los detalles del descargo. Una actita, tendría que ser una actita de descargo luego de que el superior sancionador le ha manifestado, le ha informado la presente infracción. Ya tiene que ser en una actita, independiente a los... Claro, que en esa acta se va a precisar qué hechos son los que le están imputando y el descargo que tiene que realizar, o si el que él no quiere presentar descargo, también tiene que plasmarse en esa situación. Esa sería la respuesta. Gracias. Hay otra pregunta. En caso de que el superior o comisario del infractor no levantó el acta y devuelve la orden sin firmar, ¿cuál sería el procedimiento del superior sancionador? Ya, bueno, eso, a ver, el procedimiento para que nos notifiquen a nosotros por intermedio de nuestro comisario es el siguiente. El documento tiene que llegar cerrado, en un sobre lacrado, y tiene que ser entregado a nosotros bien por nuestro comisario o bien por un superior en grado, ¿correcto? No puede ser que yo sea un brigadier y me entregue una organización un suboficial de segunda o un suboficial de tercera, ¿correcto? Para empezar, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, cuando a mí me entrega de repente mi comisario o el secretario, que es un técnico, un brigadier, y yo soy suboficial de segunda, ¿ya? Él me va a hacer entrega, los 3 o 4 ejemplares. Luego de la lectura, yo tengo que firmar en cada una de ellas. Una me va a entregar y el resto se los voy a entregar. Y eso lo tengo que hacer en presencia de la persona que me está haciendo entrega. ¿Correcto? Si yo no quiero firmar, como la misma norma lo establece, debe levantarse un acta en ese momento. ¿Ya? Es por eso que cuando hay este tipo de situaciones, la persona que notifica nunca se te acerca sola. Siempre viene otro efectivo para que sea testigo de lo que va a realizar. Y ese testigo va a afirmar que tú efectivamente lo has recibido o no lo quieres recibir. Ahora, cuando a mí me envían esa documentación a mi comisaría para yo hacerles entrega, yo tengo la obligación de hacer lo que te estoy diciendo. Si yo no lo hago, automáticamente ameritaría una orden de sanción. Digamos, en el supuesto caso, a ver, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, la inspectoría, a través de inspecciones, constató una infracción, un superior que está en el área de inspecciones. Este superior, con conocimiento de su coronel jefe de la inspectoría, remite con un oficio
a la comisaría que corresponde para que me hagan entrega de esa notificación o de la orden de sanción, ¿no? Entonces, yo al recibir ese documento como comisario, tengo la orden de ese coronel que yo debo hacer el procedimiento que estoy indicando. Si yo no lo hago, ¿qué me va a acarrear? Que me establezcan responsabilidad a mi persona. ¿Correcto? No es que porque no lo notifican, eso va a quedar inválido, no, porque tiene que notificarse al efectivo policial. Ahora, si es que es un efectivo policial que ha actuado de mala fe, ese es otro tema, que a mí me entreguen la notificación y en una de las resoluciones ponga año 2021, en la otra resolución le ponga año 2023, cambie la fecha, cambie la hora, cambie mi DNI. Esa mala fe al momento de yo recibir sí va a generar una evaluación y podría generar una nueva orden de sanción, pero no solamente para mi persona que yo estoy recibiendo, sino para la persona que me está notificando, porque esa persona que me está notificando tiene la obligación de verificar, ¿ya?, que yo llene los datos correctamente como está establecido en el formato. ¿Sí? Eso es lo que tiene que pasar. Entonces hay que tener cuidado cuando llegue esa situación. Inclusive, una vez hubo un caso, les comento, donde lo notificaban a un técnico de tercera, ya, de una orden de sanción, y el secretario era un suboficial de tercera. Y el secretario lo notifica delante de otros suboficiales de tercera, al técnico de tercera, sobre una notificación de orden de sanción. ¿Y qué hizo este técnico? Simplemente lo grabó. Firmó todo, pero lo grabó toda la situación con video y con audio. Automáticamente eso que acarreaba la nulidad, ¿no? Porque no puede no ser notificado por un efectivo de menor grado, ¿correcto? Tiene que ser uno de mayor grado o de igual grado, de más antigüedad, o en este caso mayormente el comisario lo realiza, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas. No creo que alguien llegue o sea un error que no lo firme, porque cuando se trata de este tipo de documentos, al ser de naturaleza confidencial hay que ser bien minuciosos. Pero si, como dice la señorita, no pasara que lo han devuelto sin que firme, automáticamente la persona que lo ha remitido tendría que averiguar los motivos, y si ve que hay una negligencia, tendría que tomar la medida contra esa persona y tendría que efectuarse, ¿no?, la notificación válidamente de ese documento. Ahora, si esa persona se lo notificó y no quiso firmar, entonces lo que faltaría sería el acta, ¿no?, de su negativa a firmar o a recepcionar esa notificación. Pero eso también se plasma y debe ser firmado por las personas que estuvieron en ese momento. Esa sería la respuesta, señor Flores. No sé si hay alguna réplica. Hay otra pregunta, doctor. Dice, no se puede sancionar por dos veces por un solo hecho, pero un hecho puede acarrear varias sanciones. Claro, eso ya es tomando en cuenta la figura del concurso de infracciones, ¿no? Tomando en cuenta lo que es el concurso de infracciones, sí podría aplicar que un hecho acarree, que un hecho configure 2 o 3 infracciones, e inclusive me podrían sancionar en forma independiente cada uno de esos, aunque la norma establece para ciertos casos que me deben sancionar por la mayor, ¿no? O sea, si hay una infracción que sanciona con 10 días, el otro con 4 y el otro con 3, me tendría que poner 10 días por esas 3 supuestamente infracciones que yo he cometido. Eso ya es otro tema que se trata de concurso de infracciones. Esa sería la respuesta, señor Claro. La última pregunta por el momento, sobre la nulidad de sanciones leves, ¿se retrotrae o queda como cosa decidida? Ya, a ver, cuando se declara nulo una orden de sanción, en esta resolución tiene que argumentarse de forma motivada cuáles son los motivos por los cuales lo están declarando nulo. ¿Correcto? Si ha habido una vulneración a lo que es la forma o de repente a los hechos o a la motivación, que es lo normalmente que se aplica. Ahora, yo hablaba de que se retrotraiga cuando, por ejemplo, yo le precisé, le notifiqué la presunta infracción y no le di el plazo correspondiente para que él haga su descargo y automáticamente le presenté la orden de sanción. Y le hice firmar las dos al mismo tiempo, digamos. La notificación y la orden de sanción el mismo día le hice firmar los dos.
Entonces él me lo ha apelado y ha ido a la OD y la OD se da cuenta y dice, oye, mira, acá se ha vulnerado su derecho a la defensa y al plazo de que él presente su descargo. Como no se lo dio, entonces yo lo declaro nulo, ¿correcto? Ya es criterio ya de la segunda instancia si lo declara nulo y simplemente lo deja ahí o lo declara nulo y lo retrotrae, ¿correcto? Hasta la etapa de notificación de la presunta infracción leve, para que nuevamente el superior inicie el procedimiento. Ya es criterio del órgano de disciplina, en este caso, ¿no?, que es la segunda instancia, de ver esa situación. Pero, si de los hechos que se plasman, ¿no?, se determina esta situación, ya la segunda instancia debe disponer por escrito lo conveniente en ese aspecto. ¿Se puede retrotraer? Sí, es mi criterio, es mi punto de vista, pero en este caso, el que va a decidir motivadamente en su resolución es la segunda instancia, señor Flores. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor. Continúe, por favor. Las demás preguntas las dejamos para después. Ya, correcto, señores. Bien, me da gusto que estén atentos, que estén formulando preguntas. Eso es bueno, me ayuda también a refrescarme y a ubicarme, porque a veces hay tanto en esta norma que a veces uno se le pasa, ¿no? Pero está muy bien. Gracias, gracias por las preguntas. Vamos a continuar ahora con lo que es el procedimiento por infracciones graves, ¿ya? El procedimiento por infracciones graves tiene su origen, hay veces, en muchos de los casos, en las acciones previas que toqué, en los aspectos generales. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tocar un caso que está de moda, cuestionado, ¿no? Esta situación de las deudas, ¿ya? Por ejemplo, hubo una situación, una oportunidad en la cual vino un señor y presentó una denuncia contra un efectivo policial por una deuda. Era 5.000 soles y el efectivo policial ya había como 3 años y no le pagaba. Pero ¿qué sucedía? Que este efectivo policial había firmado un documento original en la cual se prestaba estos 3.000 soles, se precisaba las fechas en la cual él tenía que pagar, pero ¿qué sucedía? Que la persona que le prestó este documento original lo había perdido y solamente se había quedado con una copia simple. ¿Ya? Se había quedado con una copia simple. Entonces, ahora ustedes saben que las copias simples a veces no son tomadas en cuenta porque podrían ser adulteradas, ¿no? Podrían ser creadas, ¿no? No hay como un documento original o un documento legalizado, ¿no? O certificado. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Ahora, ustedes saben que tener una deuda con cualquier persona como efectivo policial es una infracción grave. Entonces, el señor presentó su denuncia. Miren, presenta su denuncia ante la OD. Entonces, en base al procedimiento y a la norma que establece, hay que calificar primero esa denuncia. Primero, los hechos. Precisaba cuándo le había prestado, cómo le había prestado, por qué motivo, por qué circunstancia. Los hechos eran coherentes, precisos y claros. Segundo requisito, precisaba el nombre completo de qué efectivo policial era quien le había prestado. ¿Correcto? Y argumentaba como medio probatorio esa copia del documento. Entonces, como yo les dije, las acciones previas no es obligatorio, son opcionales. Entonces, hubo el dilema de iniciar o no un procedimiento. ¿Correcto? Y la duda era el documento que era una copia. Decíamos, ¿no? Entonces, pucha, si le damos valor a esa copia, pero si esa copia no tiene ningún sustento, de repente podamos cometer un abuso. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió hacer las acciones previas, ¿ya? ¿Por qué? Las acciones previas, como les he dicho, tienen la finalidad de buscar indicios, evidencias, medios probatorios para poder iniciar un procedimiento o no. Entonces, como había una copia, era un indicio de que sí este señor, ¿no?, sí le tenía una deuda. Entonces, se inició las acciones previas, se le notificó la resolución de acciones previas al efectivo policial, ¿ya? Y el efectivo policial en su descargo precisa que sí reconoce esa copia, que es su firma y que efectivamente le tiene la deuda de los
de los 5.000 soles y no le pagaba porque tenía problemas de salud, su mamá, su menor hijo que estaba enfermo, su esposa, etcétera, etcétera, pero que ya le iba a pagar. Entonces, miren, en estas acciones previas con su descargo, su aceptación, ya teníamos otro indicio que sí corroboraba que ese documento sí había sido firmado por él, pero dentro de esa se le tomó también la declaración al denunciante y él precisó que ese acto de prestarle dinero fue en presencia de 3 personas, que el efectivo policial también cuando se le tomó su declaración aceptó, ¿ya? Y esas personas cuando vinieron indicaron que sí, efectivamente le había dado el dinero, que era en su presencia, que esos estuvieron presentes y que efectivamente hicieron ese documento y firmaron los 2. Entonces, miren, esas acciones previas que tienen un tiempo de 30 días, más o menos en 5 días ya se había concluido con todo, ya teníamos acreditado que el efectivo policial sí tenía una deuda, ¿correcto? Que esa deuda la había contraído en tal fecha, hace 3 años, como le digo, que no lo había pagado y durante ese lapso de tiempo causándole un perjuicio al señor. Entonces, automáticamente, ¿qué se hizo? Se inició un procedimiento porque esa conducta del efectivo policial es una infracción grave. ¿Ya? Hay casos, para iniciar un procedimiento por infracción grave, es necesario, ¿ya?, iniciar lo que es acciones previas. Ahora, les voy a contar otro caso en la cual no es necesario realizar acciones previas, sino de lleno iniciar este procedimiento por infracción grave, ¿correcto? Por ejemplo, hubo un caso de un efectivo policial que estuvo conduciendo en estado de ebriedad, ¿ya? No atropelló, no chocó, solamente lo intervinieron, pero estaba conduciendo su vehículo en estado de ebriedad. Al momento que le sacaron el dosaje etílico, ¿ya?, el resultado sale siempre al día siguiente, ustedes saben, salió positivo. Ya las cámaras de la municipalidad que obtuvieron, salía que él estaba conduciendo, que él había bajado el vehículo cuando lo habían intervenido, había las testimoniales de los testigos y en el registro del vehículo encontraron 2 six-packs de cerveza vacías en su carro, el olor a alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso ya estaba la infracción, ya no necesitaba más, había medios probatorios, y es más, el efectivo policial, inclusive cuando había dado su declaración a nivel de la fiscalía, se había sometido a principio de oportunidad, había aceptado toda su responsabilidad. Entonces, habiendo todos esos elementos, ¿ya para qué vamos a iniciar acciones previas? Ya está identificada, tenemos los hechos, tenemos los medios operadores. ¿Qué tenemos que hacer? De frente, resolución de inicio del procedimiento administrativo por infracción grave. ¿Correcto? Esto quiero que primero tengan claro que se puede iniciar, inclusive por infracción muy grave también, sin acciones previas se puede iniciar de frente. Ya quiero que diferencien esa situación. Ahora, cuando se inicia el procedimiento por infracción grave, ya se inicia la etapa de investigación. En esta etapa, que ustedes saben dura 20 días, ¿no? 20 días, de ahí te dan tus 10 días para que tú, una vez que te notifican con la resolución de inicio de procedimiento por infracción grave, esta resolución te la van a notificar a ti. En esa resolución te van a dar un plazo de 10 días para que tú presentes tu descargo. Ahora, en esa resolución te van a imputar a ti cuál es el hecho, cuál es la infracción y cuáles son los medios probatorios que acreditan que ocurrió el hecho y que te vinculan a ti con ese hecho y que todo en conjunto constituye una infracción. ¿Ya? Todo eso te van a notificar en esa resolución. Y tú te van a notificar para que tú presentes tu descargo. Si es que tú gustas, lo presentas. Si es que tú gustas, no lo presentas. Pero automáticamente, este es el momento que es la etapa de investigación donde tú puedes ejercer tu defensa. Puedes presentar testigos, puedes presentar documentación, ¿no? Puedes cuestionar cualquier otra diligencia que haya habido en su forma para poder evitar de repente que este procedimiento prosiga, ¿ya? Entonces, si tú presentas en los 10 días, digamos, tu descargo y tú pediste que se te tome declaraciones a fulano y mengano, que se solicite documentaciones a tal institución, que se recabe videos de tal lugar, ¿correcto? Dentro de tu defensa tú pides eso, ya estás en etapa de investigación, se tiene que garantizar tu derecho a la defensa,
Entonces, el instructor, a través del auxiliar, tienen que evaluar este pedido que te hace, que tú que presentas en cualquier escrito, sea tu descargo o otro escrito, tienen que evaluar si es pertinente, si es útil para el caso. Y si es así, lo tienen que realizar. Porque ¿qué pasa si yo le pido y no lo realizo y no me pronuncio sobre eso? También va a generar una nulidad que no va a poder continuar con el procedimiento, que lo van a retrotraer. Entonces, justamente en esta etapa de investigación es donde se debe actuar, se debe realizar o se le debe comunicar al investigado que esas diligencias que está pidiendo no son útiles, no son pertinentes para el caso, ¿ya? Para que ejerza su derecho a la defensa, ¿correcto? Si no, se va a realizar la diligencia. ¿Qué pasaría, digamos, no? Si nosotros lo imputamos bajo ciertos medios probatorios que hemos conseguido hasta ese momento, de que esta persona, digamos, golpeó a un civil, bajo testimoniales, bajo un reconocimiento médico, pero no tenemos ningún video hasta ese momento. Pero pero el investigado, al momento de solicitar en la etapa de investigación su descargo, que se solicite las cámaras de la municipalidad o de la casa fulano mengano, obtenemos esa cámara y se determina que quien agredió a ese civil no era un policía, era otra persona. Claro que sí, el policía estaba presente en el lugar, pero él nunca participó en la pelea. Fue otro sujeto quien le pegó. Cambia todos los hechos, ¿sí? Entonces, justamente por eso la etapa de investigación es fundamental, donde se debe ejercer la defensa, donde se debe dar solidez a este hecho y a los medios probatorios para poder vincular tanto al efectivo policial como los hechos y determinar su responsabilidad. Entonces, en ese caso que le comento, salió el video y no había agresión por parte del efectivo policial. Y la imputación que se le hacía es haberle agredido y causado lesiones a este civil. Pero en el video se observa que el efectivo policial no lo había agredido. Él estaba así a un costado, viendo el otro cómo lo golpeaba. Entonces, ¿qué pasaba en ese inicio? ¿Cambió la infracción o no cambió la infracción, señores? ¿Cambió o no cambió? ¿Qué dicen? ¿Cambió, sí o no? Ya no podríamos imputarle a él haber agredido porque no lo había agredido. Y él siempre, en todas sus declaraciones, en todas sus diligencias, sostuvo que nunca lo había agredido. Entonces, como efectivo policial, él ya había permitido que el otro señor lo agreda a la otra persona, y él estaba presente. Y usted sabe que nosotros somos efectivos policiales y siempre estamos de servicio en todas circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se nos exige si nosotros vemos un hecho de esa naturaleza? ¿No? La norma exige que el efectivo policial intervenga, ¿sí o no? Pero en este caso el efectivo no intervino, observó cómo lo golpeaban al otro sujeto. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Que el tipo administrativo tuvo que cambiarse, ¿no? Entonces, eso sí se puede, dentro de un procedimiento administrativo por infracción grave, muy grave, te permite poder cambiar la infracción, ¿ya? Poder ampliar también las infracciones. Puede ser, como le digo, en ese video sí se observe que lo golpea, pero paralelo a eso comete otros actos el efectivo policial. Entonces, si se le imputó una infracción X, también se le puede imputar otra infracción, o más infracciones, o también se le puede cambiar la infracción por la cual se le imputó. Justamente esta es la etapa donde tiene que ejercerse el derecho a la defensa, garantizársele al señor que conozca las diligencias, que participe en las diligencias, para que no se vaya a vulnerar y después no argumente cuando lo vayan a sancionar en la segunda instancia, que no se le permitió acceder, digamos, al expediente, participar de las diligencias, que presentó medios probatorios y nunca se valoró o no se realizaron. Entonces, esto es fundamental. ¿Correcto? Ahora, una vez que hemos concluido nosotros, digamos, en el caso que yo les pongo, en el sentido de que este efectivo policial le pegó a esta persona, tenemos acreditado, digamos, con testimoniales, con videos, ¿no? Con otros medios probatorios, reconocimiento médico, tanto del agraviado como del efectivo policial, que sale lesiones en sus manos, lesiones en el rostro, que ha producido una pelea, etcétera. La ODE, ¿no? En este lapso de los 20 días, formula un informe, ¿ya? Formula un informe administrativo disciplinario, ya ha iniciado el procedimiento, ¿eh? Luego de que te han notificado, luego que se han hecho las diligencias, ya, al término formula un informe. En ese informe, la ODE va a precisar dos cosas. Bien, que se te sancione, o puede pedir que se te absuelva.
¿correcto? Como en el caso que les dije, no hablaban de la agresión, pero no lo agredió. O digamos, podamos decir que en ese video no salía ni el efectivo policial para nada aparecía. Y quien le pegaba al parte era otro sujeto y el policía nunca estuvo presente en ese momento. Entonces, ¿cómo lo vas a sancionar si el efectivo policial no participó en esa gresca, en ese lugar, no estuvo en ese lugar y tampoco no lo agredió? Entonces, la OD, en su informe administrativo disciplinario, puede opinar, porque es una opinión y no es vinculante, ya, opinar que lo sancionen o que lo absuelvan, ¿correcto? Termina la etapa de los 20 días, formula su informe, y este informe lo va a elevar, ¿correcto?, a la primera instancia, en este caso, que es la inspectoría descentralizada. La inspectoría descentralizada, ¿qué es lo que va a hacer? Estamos hablando de infracciones graves, ¿ah? La inspectoría descentralizada va a evaluar ese informe, va a evaluar todas las diligencias que se ha realizado, ya les he dicho, tanto la forma como el fondo, y en base a eso, cuando ellos vean que está correcto, te van a notificar a ti como investigado el informe. Te notifican el informe para que tú puedas presentar, ¿no?, tu documento de repente, pidiendo hacer uso de la palabra o presentando algún otro medio probatorio que no lo presentaste oportunamente en la primera instancia o cualquier otra situación que se podría presentar. ¿Ya? Una vez a ti que te notifican el informe, claro que vas a dar lectura. Si te favorece, no creo que vayas a presentar ningún documento, ¿no? O de repente podrías presentar algún medio probatorio que sí consolide que te están indicando que tú sí eres inocente, que tú no has cometido, que debe absolverte, ¿no? Pero si tú eres culpable, es lógico que vas a presentar de repente el medio probatorio, vas a cuestionar el procedimiento, vas a pedir otro tipo de situación para que ellos te puedan de repente declarar la nulidad, retrotraer el caso, disponer ampliación de la investigación, de la etapa de investigación, la realización de otras diligencias, etcétera, etcétera, tantas cosas que se puedan presentar. Pero vamos en el supuesto caso de que lo has pegado, está acreditado, ¿no? Tú has presentado tu documento, te han notificado, y la IDE, una vez que pasa la OD todo el expediente ya a la IDE, primera instancia, te notifica el informe, tú pides el uso de la palabra, te programa de la IDE el uso de la palabra, tanto va a estar el coronel jefe de la IDE como el auxiliar, tú puedes ir con tu abogado o puedes ir solo y tú vas a argumentar tu defensa en ese momento, ellos te van a escuchar, de repente te harán algunas preguntas, te pedirán alguna situación con relación a lo que tú estés diciendo, y luego de eso te vas a proceder a retirar, formularán un acta de esa situación y después de eso ellos, que también tienen un lapso de 20 días, van a emitir la resolución. Bien de sanción, bien la resolución de absolución, o puede ser una resolución que declare la nulidad y disponga que se retrotraiga, o puede ser una resolución que disponga que se amplíe las investigaciones. ¿Correcto? Que se haga otras diligencias, que falta recabar documentación, tantas cosas que te podría argumentar. Pero lo común en una infracción grave, ¿no?, para poder avanzar con el procedimiento sería, yo le pedí a la persona, está acreditado, yo pedí el uso de la palabra, traté de disculparme, no me aceptaron, me sancionan, ¿correcto? Una vez que me sancionan, claro, me van a notificar una resolución, ¿no?, la inspectoría descentralizada, que es la primera instancia, ¿ya? Me notifican mi resolución de sanción por infracción grave, ¿correcto? Ahora, una vez que me notifican, yo también tengo un plazo para poder apelar. ¿Cuántos días son estos? Son 15 días hábiles. 15 días hábiles desde que se me notifica la resolución, ¿no?, de sanción de la primera instancia. Entonces, yo tengo ese lapso de tiempo para recabar copias, para buscar mayores elementos que puedan argumentar mi inocencia, o de repente que me minoren la sanción, o de repente que declaren la nulidad, ¿no?, de la investigación, lo retrotraigan, etcétera. Y una vez que yo apelo, este expediente por infracción grave va a ser elevado a la inspectoría macrorregional, ¿correcto? A la inspectoría macrorregional, que va a ser la segunda instancia, ¿ya? La inspectoría macrorregional es la que se va a encargar también
de validar la sanción o declarar la nulidad, o retrotraerlo, disponer que se hagan diligencias en la Inspectoría Macroregional, en base a tu apelación va a disponer esa situación. ¿Ya? Ahora, para continuar, si es que todo está, digamos, correcto, hay los medios probatorios, se acredita que yo cometí la infracción, entonces la Inspectoría Macroregional me va a sancionar con mi infracción grave. Automáticamente, al emitir esa resolución de sanción por infracción grave, ya validándola, la sanción que me ha puesto la Inspectoría Centralizada, que es la primera instancia, ya se agota la vía administrativa. Allí terminó. Ya la policía sobre este caso no tiene ya nada más que ver. Ahí concluye esta etapa. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero accionar, no estoy conforme con esta situación, como también dije en las infracciones leves, tenemos que irnos al proceso contencioso administrativo. ¿Ya? Nos tenemos que ir al proceso contencioso administrativo vía un proceso judicial a fin de cuestionar toda esta situación. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Pero a nivel ya de la policía, ya concluyó. No habría más. ¿Correcto? Ahora, también la Inspectoría Descentralizada, antes de emitir de repente su resolución de sanción, pueden determinar que la investigación no está completa. Y dicen, no, acá falta realizar actos de investigación, falta tomar declaraciones a los testigos, falta recabar documentación, falta pedir pericias, falta varias cosas. En su resolución lo plasma y lo devuelve esa resolución a la OD. ¿Para qué? Para que la OD concluya esas diligencias que le está disponiendo. Hace esas diligencias nuevamente y lo vuelve a devolver la OD a la ID. ¿Correcto? Y la ID ya, también en este caso, si ve que está conforme, procede a sancionar, te va a notificar, tú no estás conforme, igualito, lo va a devolver. Ahora, ¿qué pasaría si la OD considera que este señor es inocente? Lo absuelven gracias al video que les comentaba de este caso. Llega la ID y la ID lo absuelve. Lo absuelve. ¿Correcto? Una vez que lo absuelve, ahí quedó. Ahora, no creo yo como investigado vaya a decir, oye, ¿sabe qué? Eso no es justo, no es correcto que me hayan absuelto. No creo que haya cuestionamiento, ¿no? Entonces, ahí terminaría toda la etapa. Ahora, todos los procedimientos por infracción grave y muy grave, ya que vamos a ver mañana, están sujetos a un control posterior. ¿Qué quiere decir? Que hay una entidad dentro de lo que es la inspectoría que se encarga en forma aleatoria de ver los casos. ¿Qué sucede? Digamos, este caso podría ser, ¿no? Digamos, en este caso, por grave que elevamos, sí había responsabilidad, pero la IRE dice no y te absuelve. Y justo este caso llega a control posterior. Control posterior lo evalúa y dice, no, ¿sabes qué? Acá sí hay infracción. Acá todo mal la OD. Va a disponer que se declare nula esa resolución, ¿ya? Y se va a continuar con esa investigación, pero también se va a investigar al instructor, ¿no? En este caso, que decidió absolver. Se va a investigar por qué decidió eso, supuestamente habiendo elementos probatorios que acreditaban, ¿no? Que sí era responsable. Ese es en un caso supuesto de que haya de repente una mala investigación, de repente una parcialización, una mala valoración de los medios probatorios, podría ser. Pero también control posterior puede evaluarlo, ¿no? Esta investigación y determinar que efectivamente es correcto que haya sido archivado. Y ahí queda la situación. No hay ningún problema. Ahora, también los procedimientos en la OD que se realizan por acciones previas, me olvidé esto comentarles, también está sujeto a una evaluación posterior. ¿Eh? No quieren decir que lo que decidan ellos, la última instancia, sino hay otro ente quien se encarga de evaluar todos los casos que están archivando para ver si es correcto o no es correcto que se archive estos casos. ¿Ya? Porque un caso puede volverse a investigar cuando se determine que haya habido una mala investigación, ha habido una parcialización o un acto de repente de corrupción, en pocas palabras. Eso es lo que sí hay que tener en cuenta cuando se presente una situación de esta naturaleza, ¿no? Que mayormente ya el personal no comete este tipo de cosas, ¿no?
trata de proceder como debe ser, ¿no? Y hay muchos casos, cuando se hacen las investigaciones, no hay muchos medios de prueba. Y ustedes saben que para sancionar, la IDE tiene que tener, como lo establece la norma, suficientes medios de prueba que acrediten, ¿no?, que ha ocurrido el hecho y que ese hecho tú lo has cometido. Eso es lo que tiene que tener. Pero a veces no necesitamos tampoco suficiente, o sea, quiere decir en cantidad 1000 medios probatorios, 10 medios probatorios, de repente necesitamos, como en este caso les digo, un solo video. Un video en la cual se acredita que tú no estás en el lugar, que tú no le has pegado, que tú desconoces todo el hecho. Uno solo, pero contundente que acredite esa situación. Entonces, no es que la OD o la ID sobre su actuar, claro que ellos gozan de la autonomía, ¿no? Son autónomos al emitir sus pronunciamientos, ya en base a la norma, pero que no estén sujetos a evaluación, sí están sujetos a una evaluación que se llama control posterior, ¿no? Que sus actos son evaluados. Claro, en forma aleatoria, pero no si tienen 50 casos, los 50 no creo que lo vean, pero verán unos 10, ¿no? En forma aleatoria, o los casos más sonados, ¿no? Que son sujetos de evaluación. Eso siempre se presenta, especialmente cuando hay absoluciones y cuando hay archivos, ¿no? Allí es donde hay cuestionamiento.